semillas. Nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras acciones son todas semillas que plantamos a lo largo de nuestra vida. Supongo que se podría decir así: las decisiones de hoy se convierten en los resultados de mañana. No sé tú, pero este año yo estoy buscando grandes resultados. Si quieres cambiar tu mañana, lo mejor que puedes hacer es empezar hoy. Hoy estamos en la cuarta semana de una serie, como decía Pastor Oscar, de los Salmos. Una serie de enseñanzas acerca de los Salmos, y si hay una idea central o un hilo conductor a través de toda esa serie, es esta. Los Salmos nos enseñan una forma completamente distinta para procesar nuestras emociones. Los Salmos nos enseñan una forma diferente para procesar nuestras emociones. Una forma que no es ni religiosa ni secular. Radicalmente bíblica y profundamente humana. En la religión tradicional, y esta ha sido la introducción básicamente de cada semana, pero es importante que entendamos el hilo conductor para que lo que vamos a hablar acerca del Salmo 130 y la vergüenza tenga sentido. En la religión tradicional, o lo que podríamos llamar la forma moralista de vivir, los sentimientos negativos se empujan hacia abajo o se reprimen. Hay temor de admitir tristeza, ira, duda, miedo, culpa, porque se piensa: yo tengo que darle mi mejor cara a Dios. En otras palabras decimos: si Dios va a bendecirme, yo tengo que portarme bien delante de Él, tengo que tenerlo todo en orden. De hecho, hay gente así que piensa de tal manera que no participan de la Sagrada Eucaristía o de la comunión, porque piensan: no, yo no puedo participar de la comunión ni de la Santa Cena hasta que no me sienta bien. Esa es una religión de desempeño, que dice: cuando yo esté bien, entonces voy delante de Dios, lo cual nos obliga a hacer oraciones hipócritas y superficiales, porque no podemos ser sinceros, profundos y transformadores con Dios. Por ende, Él no nos puede transformar a nosotros, porque pensamos que nuestro desempeño nos merece un lugar. Esa es la visión legalista o religiosa. Por otro lado, la cultura secular moderna propone lo contrario. Si la religión bien nos dice suprime para que deje una buena cara y una buena impresión, la cultura secular moderna propone lo contrario: la autoexpresión total. Si sientes algo, exprésalo. Si tienes una emoción, síguela, porque lo más auténtico es lo que tú sientes. Si tú lo sientes, debe ser cierto. Tú te conviertes en lo que tú sientes, y de todas maneras nuestras emociones terminan siendo la brújula de nuestra vida, aunque esa brújula nos lleve directamente a un vacío. Los salmos te ofrecen una tercera alternativa o un tercer camino, un camino honesto, un camino profundo, un camino liberador y un camino transformador. Ni nos enseña a reprimir las emociones para quedar bien con Dios, como lo hace la religión, ni a idolatrar las emociones, como lo hace la cultura. En otras palabras, la cultura las pone en un lugar por encima inclusive de ti mismo. Los salmos nos enseñan a orar nuestras emociones delante de Dios, a llevarlas crudas, sin filtro, al único que puede ordenarlas, redimirlas y hablarnos en medio de ellas. Esto, yo no sé para ti, pero cuando yo lo descubrí, para mí es revolucionario. Porque los salmos no solo te dan las palabras para orar, sino que nos enseñan un patrón y una forma de pensar. Una forma de pensar distinta, una forma de sentir distinta. Nos dan un modelo espiritual para el alma humana en toda su complejidad. Y en cada salmo hemos visto lo siguiente. La semana 1 aprendimos cómo orar nuestras dudas. La semana 2, cómo orar nuestro dolor y nuestras lágrimas y cómo invertir nuestras lágrimas. La semana 3, Pastor Oscar nos habló acerca de cómo orar nuestros miedos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo orar nuestra culpa y nuestros sentimientos de vergüenza.
Cada uno de nosotros carga sentimientos de vergüenza. Muchos de ellos los hemos cargado y arrastrado a través de los años. Ahora, cuando no solo fallamos, sino que nos sentimos fracasados, no solo cuando hacemos algo mal, sino cuando nos sentimos mal en nosotros mismos. El Salmo 130 se convierte en un mapa para navegar el hoyo oscuro de la culpa y de la vergüenza. Nos muestra que hay una cuerda, que hay una soga que Dios nos lanza, hay una cuerda de redención y que hay un redentor que baja con nosotros a lo más profundo del pozo para sacarnos de ahí. Es uno de los salmos, quiero decirte esto, es uno de los salmos más poderosos y que mejor ilustran la condición del corazón humano en toda la Escritura. Yo te diría que es uno de los mejores en ese sentido, por un salmo poderoso y humano. Quiero compartirlo contigo y tiene apenas 8 versos, pero quiero leerlos contigo para que veas el marco de referencia de lo que vamos a estar conversando hoy y el patrón que nos da para todas aquellas cosas de las cuales nosotros sentimos culpa o vergüenza. Y hay gente que siente vergüenza por algo que les fue hecho a ellos. Hay gente que siente vergüenza por algo que hicieron o no hicieron. Hay gente que siente vergüenza por su propio cuerpo. Hay gente que siente vergüenza por sus propios patrones de conducta. La raza humana, a consecuencia del pecado, está plagada de vergüenza. Y no es hasta que el evangelio invade todas las rendijas de nuestro corazón que seguimos cargando sentimientos de vergüenza. Es todo aquello que nosotros decimos, si la gente realmente supiera esto, y usted rellene el blanco, no me querrían como me quieren o no me aceptarían como me aceptan. Vamos a ver el Salmo 130. Desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Yo cuento con el Señor, sí cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas el amanecer. Sí. Más que los centinelas anhelan el amanecer. Hoy Israel espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda, Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Lo primero que vamos a ver hoy es dónde está el salmista. No sabemos quién escribió este salmo, pero hoy vamos a ver dónde está el salmista cuando escribe este salmo. Y comienza con un clamor, lo podemos ver desde el primer verso. Desde lo profundo de mi desesperación. Desde lo profundo de mi desesperación, clamo a ti, Señor, por tu ayuda. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el fondo de nuestra desesperación? En desesperación profunda, en el puro fondo, hundido en un dolor que no sabemos muchas veces ni cómo nombrar. Agobiados por fracasos, por errores, por decisiones que nos persiguen, por momentos en que no fuimos quien sabemos que debemos ser. El salmista comienza en lo profundo, está en un hoyo, está en un hueco simbólico de que no sabe ni cómo va a salir ni qué hacer. Y no se trata simplemente de tristeza, sino de un abismo moral y existencial. Él clama desde un hoyo, una experiencia que muchos de nosotros conocemos muy bien. Y en el versículo 2 nos da la clave de por qué él clama por misericordia. Él dice, escucha mi clamor, oh Señor. Presta atención a mi oración. Él no simplemente le está diciendo a Dios que le ayude. Él está clamando a Dios por misericordia. Él está diciendo, yo sé que yo he fallado. Y en el verso número 3 lo dice claramente. Él dice, Señor, si llevaras registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? En otras palabras, si tú llevaras una lista de todos mis pecados, ¿quién sobreviviría? ¿Quién se podría mantener en pie? Esto no es solo culpa, sentido de culpa por un acto que cometió, es también la vergüenza que siente por lo que es. Él está hundido en culpa, el sentimiento de culpa lo está agobiando y lo está destruyendo. También el sentido de vergüenza. ¿Qué es la culpa?
es sentirte mal por algo que has hecho. La culpa es cuando cometes un error y te sientes mal por lo que has hecho. La vergüenza es cuando te sientes mal por quien tú eres. La culpa, te sientes mal por lo que has hecho. La vergüenza es por quien tú eres, y el salmista nos da un patrón y una descripción de qué hacer con ambas cosas. En nuestra cultura, en años recientes nos hemos intentado deshacer del sentido de culpa. En otras palabras, ¿qué nos dice la cultura? Tú decides lo que es bueno para ti, ¿sí o no? Tú decides porque tú eres quien manda en tu vida, pero lo que no podemos hacer, nos podemos deshacer de la culpa, pero no nos podemos deshacer de la vergüenza. Kafka, un gran escritor, él dijo, nos sentimos pecadores aun cuando nos sentimos culpa. Tú ves lo que está pasando y lo que está ocurriendo aquí. Nos hundimos no solo por lo que hicimos, sino por no haber sido lo que creíamos que debíamos ser. Creíamos que debíamos ser exitosos, que debíamos ser valientes, que debíamos haber sido más dignos o más generosos, y como no hemos alcanzado ese estándar, sentimos vergüenza de quién somos. Más allá de eso, en nuestras culturas latinoamericanas, muchas veces cargamos no solo con nuestros errores, sino con un sentido heredado de fracaso. Un sentido heredado de fracaso. Quizás creciste escuchando la frase, es que tú eres un inútil. O eres una inútil, es que no sirves para nada. Palabras que aunque nadie más ve, las llevamos grabadas y escritas en nuestro corazón y nos hacen sentir vergüenza. Ahora, ese es para establecer la base y el inicio de ese Salmo 130 que habla de la vergüenza y de la culpa. ¿Qué hace Dios entonces con quien se hunde en la culpa y la vergüenza? ¿Qué hace Dios contigo y conmigo y en relación a esos sentimientos de vergüenza porque no he sido suficiente? Dios no salta al hoyo contigo. Él no salta al hoyo contigo. De hecho, en la cultura, el que está en culpa y vergüenza se une a otro que también está en culpa y vergüenza. Pero esto es lo que ocurre. Si nos juntamos y hablamos, pero no necesitas más gente contigo en el hoyo metido, porque esto es como arena movediza. Usted está consumiéndose por el sentido de vergüenza y culpa y se mete el otro al hoyo contigo y se hunden más pronto los dos. ¿Te ha pasado que tú estás luchando con algo, con culpa, con vergüenza, con ansiedad, con fracaso, y lo único que haces es buscar a alguien más que te diga, oye, yo también estoy mal, yo también estoy roto, yo también estoy hundido? De hecho, hay una frase en nuestra cultura, mal de mucho, consuelo. Hombre, no se aprendieron el refrán de la abuela. Mal de muchos, consuelo de tontos. Mal de muchos, consuelo de todos. Cada país lo dice diferente. Pero mal de muchos, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? A veces nos confundimos y pensamos que con solo hablar entre nosotros es suficiente. Con solo desahogarme con otra persona que está igual o peor que yo, me va a hacer sentir bien. Vamos a juntarnos y vamos a desahogarnos, cuando la realidad es que lo menos que necesitamos es alguien más en el hoyo con nosotros si esa persona tampoco sabe cómo salir. Porque si solos nos unimos, para revolcarnos en la culpa, en el dolor y en la vergüenza, no vamos a salir de ahí. Al contrario, nos vamos a hundir más rápido. Hay un momento en que las conversaciones horizontales ya no alcanzan. Hay momentos en que las conversaciones con otros ya no son suficientes y mis oraciones tienen que empezar a ser, en lugar de horizontales, oraciones verticales, conversaciones verticales. Necesitamos una voz vertical, una cuerda que venga de lo alto, una presencia que no esté atrapada con nosotros, sino que tenga el poder de sacarnos de donde estamos. Y ese es Cristo. Cristo no se limita a compadecerse de ti y de mí emocionalmente desde otro pozo. Él bajó del cielo para rescatarnos. Él no te acompaña solo para sufrir contigo, Él te acompaña para redimirte. Él es el único, de hecho, que puede descender sin quedar atrapado y ascender contigo a una roca inconmovible.
¿Qué entonces hace Dios para sacarnos de ese sentido de culpa? Dios nos lanza una cuerda a quienes estamos en el hoyo o a quienes están en el hoyo. Y esa cuerda tiene 2 hebras o 2 cordeles. La primera hebra es un estándar objetivo. La primera hebra de la cuerda que Dios nos lanza para sacarnos de ese hoyo y de sentimientos de vergüenza y de culpa está en el verso número 3. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados. Si llevaras un registro de nuestros pecados. Lo que está haciendo el salmista aquí es que no niega que haya un estándar. El salmista reconoce primero que Dios sí lleva cuenta y no vive en negación. Reconoce que hay un registro, una medida. Él reconoce que hay una ley divina y hay un estándar. En un mundo donde cada cual establece su propia verdad, donde cada cual define su verdad, la Biblia nos recuerda que hay un estándar. Solo así sabremos si nuestra culpa es verdadera o nuestra culpa es falsa. Cuando la culpa es algo relativo, como lo establece la cultura, y cada cual lo define, usted nunca va a poder librarse de culpa. Pero cuando hay un estándar claro y definido por Dios, usted puede decir, si yo fracasé o si yo fallé en ese estándar, entonces debo ser perdonado, debo pagar la culpa o alguien debe pagar esa culpa. En cada ser humano existe la necesidad de un estándar para determinar ¿es tu culpa real o es tu culpa imaginada? Cuando nosotros que vivimos en una época en que la verdad se ha relativizado, escuchamos frases como tú decides lo que está bien para ti. Nadie puede juzgarte. Sigue tu corazón. Ahora, todo eso suena súper chévere, chido y amable, pero lo que hace es hundirte más cuando nosotros no solo repetimos la frase, sino que la internalizamos. El problema con esta manera de pensar, de que sigue tus propios pensamientos y aquí no hay culpa que valga, el problema con esta manera de pensar es que cuando la culpa aparece, no tienes manera de saber si es legítima o no. Si no hay un estándar fuera de ti, entonces tu conciencia se vuelve un juez confuso e inestable. A veces te sentirás culpable por cosas que no debes sentirte culpable. ¿Te ha pasado que llevas sintiéndote culpable y luego con el tiempo tú dices, esa no es mi responsabilidad? No debería sentirme culpable porque una persona esté siendo infeliz. Yo no soy responsable de la felicidad de otra persona. Cada persona es responsable de su felicidad. Ese es solo un ejemplo de la falsa culpa, porque hemos relativizado el sentido de culpa. A veces te sentirás culpable por cosas que no deberías. Otras veces no te sentirás culpable por cosas que deberías enfrentar y confrontar con urgencia. Esta es la cosa. Si no tenemos un estándar objetivo, que es la palabra de Dios, sin un estándar objetivo, que es la palabra de Dios, los ojos de Dios, la verdad revelada por Dios, tú nunca vas a saber si tu culpa es verdadera o si tu culpa es falsa. Si te sientes culpable por haber decepcionado a tus padres, por ejemplo, no estudiaste la carrera que quisieron o no haces la cantidad de dinero que le hubiese gustado, lo que sea, Dios no te juzga por eso. Esa es una culpa falsa. Pero si tú minimizas una infidelidad y dices, no, cometí adulterio, pero es que lo necesitaba, o una mentira o un acto egoísta, a eso Dios lo llama pecado. Y no sentir culpa no te hace inocente. El salmista en el 130 lo que está haciendo es no negar el estándar establecido por Dios, por su palabra, ni por sus ojos. Él dice, Señor, si tú llevaras cuenta de mis pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Él reconoce que hay un registro, él reconoce que Dios ve y él reconoce que su mirada es la que realmente importa. Esa te la dejo ahí para que se asiente. Él reconoce que la mirada de Dios es la que realmente importa. Si tuviera tiempo te hablaba de lo que Pablo dijo en Corintios. Él le dijo a la gente, no me importa lo que tú digas, no importa lo que yo diga, lo único que importa es lo que él dice.
¿Está conmigo hasta aquí? Cuando tú entiendes eso y lo internalizas, tú empiezas a descartar sentido de culpa y sentido de vergüenza. Sentido de culpa y sentido de vergüenza. Entonces, si Dios te dice o si Dios me dice que lo que hice está mal en su palabra, lo enfrento, lo confieso y recibo de su gracia y de su perdón. Y si Dios dice que no está mal, que soy libre, entonces no tengo por qué seguir castigándome. Hay gente que vive castigándose eternamente en esta tierra. Esa es la primera hebra. Hay un estándar establecido por Dios y determina culpabilidad o no culpabilidad. Pero también implica perdón y gracia sobre aquello que Dios dice que es pecado y por lo cual debemos sentirnos culpables. La segunda hebra es un redentor que desciende. El verso 7, él dice: oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. En el Señor hay amor inagotable, su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Dios no solo envía las reglas, Él mismo viene a redimirnos. Él no solo envía la regla, Él mismo viene a redimirnos. No solo nos corrige, Él nos rescata. En Cristo Dios desciende al hoyo para traernos a la superficie. En Cristo Dios baja al hoyo, se mete en nuestro barro, se mete en nuestras lágrimas, se mete en nuestras culpas, se mete en nuestros desastres y nos toma de la mano y nos levanta. No somos nosotros subiendo a Dios, es Dios descendiendo a nosotros. ¿Tú ves la belleza en eso? ¿Tú ves la libertad que hay en eso? Por eso Romanos nos dice: renueva tu mente, porque eres cristiano, pero sigues pensando como esclavo. Y él dice: ya no eres esclavo, ya no eres sirviente, hoy eres mi hijo. Y los hijos actúan diferente, piensan diferente, porque eres parte de su familia. Y eso es lo que nos está enseñando ese Salmo 30, cómo pensar y manejar nuestras emociones. Jesucristo en la cruz, desde allí, te dice: te veo hasta el fondo y aún así te amo. Solo el Evangelio puede darnos esa libertad, ser conocidos completamente y aún así ser amados completamente. Hay una escena en una película de Robin Williams en el 1991, la mayoría de ustedes ni habían nacido, pero hay una película y es buena, se llama The Fisher King, el rey pescador. Y es una excelente película porque es una ilustración perfecta del tema de este segmento. Habla acerca del amor redentor que conoce y acepta completamente. En la película, Robin Williams interpreta a un hombre marcado por una profunda herida emocional y social al mismo tiempo. Él vive como un homeless, vive como un vagabundo, marginado y aislado del mundo. Pero hay una mujer que es tímida, es insegura, es torpe, deja caer las cosas, o sea, está sumida en sus propias inseguridades, tanto así que le llama la atención al vagabundo. Después de mucho esfuerzo, de vestirse, bañarse, limpiarse, consigue invitarla a una cita y al final de la noche, ella la pasa súper bien y al final de la noche ella le dice al hombre: eso estuvo muy bien, estuvo muy bonito, pero no creo que debamos volver a vernos. Porque si me conoces, si realmente me conocieses, me vas a dejar como todos los demás me han dejado. Y entonces él responde con algo profundo y tierno al mismo tiempo. Él le dice: te conozco y sé que eres torpe, sé que se te caen las cosas, que a veces hablas de más, sé que no te gusta tu cuerpo, sé que no tienes muchos amigos, pero aún así te amo. Sé todo de ti y todavía te quiero. Ella queda sorprendida, se detiene y es transformada por esa expresión de amor. Cuando tú verdaderamente entiendes que Dios te dice y te dijo desde la cruz: yo te conozco y sé que eres torpe, conozco todos tus errores, te he visto en tus mejores días y te he visto en tus peores días. No hay nada que tú puedas hacer para esconderte de quien yo soy, pero aún así te amo profundamente y di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Si nosotros llegáramos a entender eso,
dejaríamos la religión de desempeño, dejaríamos el falso sentido de culpa y la falsa vergüenza. Ahora, Jesucristo te dijo a ti lo mismo. Te conozco, sé todo de ti, sé lo que ocultas, conozco tus fallas, tus vergüenzas y tus fracasos, y aún así te amo. Ese es el tipo de amor que sana la culpa y la vergüenza. No es un amor sentimental, sino un amor sacrificial que nos mira hasta el fondo y aún así nos redime. Ahora, ese es nuestro Redentor, ese es nuestro Dios, es Jesús. La pregunta que quiero hacerte, ¿quién es tu Redentor? ¿Quién es tu Redentor? De labios para afuera, todos los cristianos, como buen cristiano, decimos, pues Cristo es mi Redentor. Pero vamos a ver si es cierto que Cristo es tu Redentor. ¿O quién es tu Redentor? Cristo es nuestro Redentor. Esta es la cosa. Nosotros, de labios hacia afuera, decimos con los labios, Cristo es nuestro Redentor, pero vivimos como si otro fuera nuestro Salvador. Fuera que tiene el poder sobre nuestra identidad. Tenemos lo que llamamos un Redentor funcional. Tenemos un Redentor teórico, que es Cristo, y un Redentor funcional. Para algunos el Redentor funcional es su éxito profesional. Para otros su Redentor es la familia perfecta. Para otros es tener los hijos perfectos. Para otros es la opinión de los padres. Es la opinión de los padres o de otras personas. Para otros su Redentor funcional es su reputación, su estatus o inclusive su ministerio. ¿Y sabes qué es lo trágico de cuando ese Redentor te falla? Porque todos te van a fallar, la vergüenza queda. Y aunque sepamos intelectualmente que Dios nos ama, seguimos hundidos porque tenemos un Redentor funcional. ¿Qué es un Redentor funcional? Todo aquello que nos hace sentir vergüenza cuando no quedamos bien. Todo aquello que nos hace sentir vergüenza cuando nuestros sentimientos nos hunden hacia lo profundo, cuando no damos la talla o cumplimos con el estándar. Ese es nuestro Redentor. Y hasta que Cristo no se convierta en nuestro Redentor, no habrá transformación. Porque ese otro Redentor, esa cosa o esa persona en la que hemos depositado nuestra esperanza, no puede quitarnos la vergüenza. Y Cristo tampoco podrá hacerlo hasta que sea nuestro verdadero Redentor. En otras palabras, Jesús no puede sanarte de algo que todavía estás esperando que otro te sane. Es todo aquello que yo pongo mi fe y yo diga, cuando tenga eso, entonces yo voy a estar feliz. Entonces yo voy a estar completo. Ese es tu Redentor funcional. De boca para afuera podemos decir Cristo Redentor. Pero funcional es todo aquello en lo cual yo deposite mi confianza. Tienes que preguntarte con honestidad, ¿qué me hace sentir valioso a mí? ¿Qué es lo que te hace sentir valioso a ti? ¿Qué cosa, si la perdiera, me haría sentir completamente fracasado? ¿Qué cosa te hace sentir menos? ¿Qué otra cosa te hace sentir menos valorado, menos valioso cuando estás frente a las personas o aún cuando estás en medio de tu soledad? ¿Qué te castiga interiormente cuando fallas? La respuesta a esas preguntas, mi querido amigo y amiga, y mi hermano y mi hermana, ¿sabes cuál es? Te dice realmente quién o qué es tu Redentor. Y hasta que Cristo ocupe ese lugar, tú seguirás hundido en la culpa y en la vergüenza. Pero si Cristo es tu Redentor, no hay pecado demasiado grande, no hay pecado demasiado profundo, ni vergüenza demasiado oscura que Él no pueda cubrir con su gracia y con su perdón. Amén. Hemos visto dos cosas hasta aquí y ya estoy casi por terminar. Me queda un último punto. Tú no puedes salir de un hoyo, del hoyo donde estás, sin reconocer que hay un estándar que te diga si eres culpable o no. Y el estándar está en su palabra y está en Cristo. Todo lo demás es falsa culpa que nosotros cargamos por experiencias de la vida y como efecto del pecado tuyo o de otras personas en tu vida. Lo segundo que dijimos, no puedes ser libre de la vergüenza hasta que Cristo se convierta en tu Redentor.
en verdaderamente tu Redentor, no solo tus palabras, sino en tu corazón, en tu práctica y en tu experiencia diaria. Pero tal vez tú estás pensando y me dices, pero pastor, entiendo lo que dices, yo creo y quiero creer que Cristo es mi Redentor, pero sigo sintiéndome atrapado y atrapada. Sigo luchando con sentido de culpa, sentido de vergüenza, los pensamientos que no me sueltan. ¿Qué hago con eso? Eso nos lo dice la tercera parte del Salmo. ¿Cómo salir del hoyo? El proceso de redención, porque no es así de como sí. Aquí es donde el salmista nos da realmente una esperanza realista y poderosa. La salida del hoyo no es instantánea. Tú no te metiste al hoyo de un día para otro. Tú te metiste al hoyo de poquito a poquito. ¿Sí? Claro que sí. Usted no se metió al hoyo de repente. Entonces, el salir del hoyo no es ni instantáneo ni mágico, es un proceso. Diga proceso. Es un proceso. Así como nadie se mete al hoyo de un solo paso, tampoco se sale de él de un salto. El versículo 5 nos lo muestra con mucha claridad. Ahí es donde mucha gente fracasa y muchos cristianos se dan por vencidos, pues es que yo oré y todavía me siento culpable. Es que yo oré y me persigue. Y quieres que le saques cosas de adentro y quieren ir y aquí y allá. Y hay mil cosas que quieren hacer cuando no quieren. Lo que no quieren es someterse al proceso que nos está diciendo el salmista. Versos 5 y 6. ¿Cómo empieza ese verso 5? Yo espero en el Señor. Mi alma espera. Mi alma espera en el Señor, dice el verso 6, más que los centinelas a la mañana. La sanidad no ocurre por impulso ni de repente, ocurre por esperanza. Y la esperanza requiere tiempo. Usted no puede tener esperanza sin tiempo. Es como esperar el amanecer. ¿Cómo usted espera el amanecer? Usted sabe que llega, pero le parece que nunca va a llegar. Esas noches oscuras del alma. Este salmo no solo nos dice que hay perdón, nos enseña cómo avanzar desde el perdón hasta una vida libre, valiente y enraizada en el amor de Dios. De hecho, nos dice 4 formas. ¿Cómo salimos del hoyo? Con paciencia, con expectativa, en comunidad y con temor reverente. Lo primero, ¿cómo sales del hoyo de la vergüenza y de la culpa? La transformación toma tiempo, te dije hace un momento. Y tu Redentor ya ha venido, simplemente tienes que adueñarte. Pero tu corazón necesita desaprender. ¿Usted sabe lo que es desaprender? Usted adquiere malos hábitos, hay que desaprender esas formas de pensar, esas formas de actuar. El viejo patrón de redención, en otras palabras, ¿en quién yo estaba poniendo mi fe o en qué? El éxito, la aprobación, la autojustificación y volver a Jesús. No una vez, una y otra vez. Una y otra vez. Dios no es instantáneo, pero es fiel. Él no es instantáneo, pero es fiel. Espera con paciencia, espera con expectativa. Como el centinela espera la mañana, sabiendo que la luz viene, puede que tardes en sentir el perdón. Pero si te aferras a la cuerda, tú vas a ser levantado. Como el amanecer, la redención llega a ti. Y tercero, espera en comunidad. No esperes aislado ni traigas a otros que están peor que tú. El verso 7 dice, oh Israel, pon tu esperanza en el Señor. No sanamos solos. ¿Quién era Israel? Un pueblo completo, una comunidad completa. Representa al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Significa que tú no te deshaces de la culpa ni de la vergüenza solo. No sanamos solo, necesitamos recordarnos mutuamente quién es nuestro verdadero Redentor. Las voces de otros creyentes pueden sostenernos cuando la nuestra se apaga. Esperar no es pasividad, es una espera con expectativa, como quien espera el amanecer. Y por último, espera con temor reverente. Esta quizás es mi favorita, porque el verso 4 dice, pero en ti se halla perdón. ¿Te acuerdas que antes de eso decía, Él mantiene una lista y hay un estándar? Pero en ti y solo en ti se halla el perdón. Y por eso debe ser ¿qué? Temido. La gracia no produce ligereza. La gracia de Dios produce reverencia gozosa. El perdón no produce un ánimo casual. El perdón no produce frivolidad. El perdón produce reverencia. La gracia de hecho no rebaja la majestad de Dios, sino
que la enaltece. El cristiano vive en esta tensión santa, profundamente amado y al mismo tiempo profundamente asombrado. ¿Por qué? Porque lo que le tratamos de esconder a todos los demás con buena fachada, Él lo sabe todo y más. Y aún así te ama profundamente. Cuando tú te das cuenta de esa realidad, de cuán profundamente amado, perdonado y cuánta gracia Él ha depositado sobre ti, produce un temor reverente, no un temor de miedo, sino el temor. La palabra temor ahí en hebreo significa asombro. En otras palabras, ¿cómo tú puedes amarme tanto? ¿Cómo tú puedes amarme tanto sabiendo todo sobre mí? ¿Sabes qué, gente? Ese es el evangelio. Ese es el poder transformador del evangelio. La religión te lleva al desempeño y eso nunca acaba porque nunca vas a llegar al estándar. Él te dice, nunca vas a llegar. La lista existe. Vas a cometer errores, pero yo te perdono. Y tú dices, ¿pero me perdonas otra vez? Él dice, sí, yo te perdono. Porque desde aquella cruz te perdoné, te perdono y te seguiré perdonando. No solo te perdono, sino que también te amo de forma profunda. ¿Qué estamos hablando hoy? No reprimas la culpa, tampoco la ignores, no la descargues sobre otros, ni la idolatres, ni permitas que se convierta en tu brújula. Ora tu culpa. Clama desde lo profundo de tu corazón. Espera en la palabra de Dios. Aférrate a la cuerda que Él te ha lanzado. Espera con paciencia. Espera con esperanza. Y sobre todo recuerda los últimos 2 versos. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. De todo pecado. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es el evangelio y ese es nuestro redentor. Pero hoy no solo vamos a hablar del perdón, vamos a participar del perdón. Usted se está preguntando, ¿y por qué no hemos participado en la comunión? Porque primero teníamos que deshacernos de la vergüenza y de la culpa falsa delante de Dios para que en la libertad que solo Cristo nos puede dar, usted pueda participar y comulgar y decir, Señor, yo vengo y me siento a la mesa, no por mis méritos, sino por el mérito de Cristo crucificado, por el mérito de Cristo en su resurrección, por el mérito de Cristo quien me ama, conoce todo sobre mí, me perdona, me redime y su amor es quien me transforma y por eso yo puedo participar de la comunión. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Okay. Yo sé que eso choca con mucho de la religión, de desempeño. Por eso te dije, tenemos que desaprender. Porque en los salmos aprendemos. Él mismo, no dice tú vas a redimirte. Él dice, Él mismo redimirá a Israel de todos nuestros pecados. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Y es lo que recordamos en la comunión. ¿Qué recordamos en la comunión? Su cuerpo fue entregado. Su sangre fue derramada, su amor inagotable. Si hoy tú reconoces que estás en el hoyo, has estado en el hoyo de la culpa y la vergüenza, hoy es tu día. Pero si hoy tú has confesado que Cristo es tu único redentor, Él es lo único que tú necesitas para salir de ese hoyo de culpa y de vergüenza. Si tú estás dispuesto a confesar que Él es tu redentor, entonces esta mesa es para ti. No es para los que se han portado bien esta semana, no es para los que se creen que son perfectos, no es para los que son altamente moralistas, espirituales y religiosos. No, esta mesa es para pecadores perdonados y alcanzados por la gracia transformadora de Dios. Cada vez que destapan la Eucaristía, la Santa Cena o la comunión, como usted le quiera llamar, deberíamos correr ahí porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Para cuando te sientas culpable y con vergüenza, recuerdas que mi cuerpo fue entregado, destrozado y destruido y mi sangre derramada para que tu vida sea completa. Para que tu vida sea completa. Entonces hay gente que destapamos la comunión y huyen. Corren para atrás, vámonos que ya van a destapar el plato. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? No hay roca en la que te puedas esconder.
No hay abismo en el que puedas descender, ni hay altura donde Él no te vaya a conseguir con su amor y su poder transformador. Es una invitación para decirte: tú te conozco bien, te conozco hasta el fondo, pero te he perdonado y te he amado. Y ahí abrimos la mesa. Yo no sé tú, pero ya yo estoy listo. Ya yo quiero correr porque yo necesito esa transformación. Yo necesito de su gracia. ¿Y sabes qué? Y tú también. Y tú también necesitas de su gracia y de su amor para ser restaurados y completos en Él. Él dijo: mi cuerpo fue partido, mi cuerpo fue quebrado para que tú puedas ser enterito. Hoy eres una nueva criatura y te puse de nuevo. Yo quiero que tú ores conmigo esta oración de confesión y luego vamos a abrir la mesa de la comunión y vamos a participar de la comunión. Libre de culpa, ya no mea culpa, sino la culpa la cargó Cristo. Él dijo: tu culpa yo la cargué en latín, en español, en inglés y en francés. Ya no es tu culpa. Y Él dijo: ya es mi culpa. Y por eso Él es nuestro defensor frente al Padre Celestial, a la diestra de Dios Padre sentado. Y hoy tú puedes decir conmigo, puedes hacer esta oración en voz alta o la puedes hacer en tu corazón. Lo que importa es que tu corazón esté de acuerdo. Señor Jesús, hoy clamamos desde lo profundo, desde el lugar donde nos ahoga la culpa, desde el rincón oscuro donde habita la vergüenza. Gracias porque no nos dejaste ahí. No apartaste tu rostro, no cerraste tus oídos. Al contrario, descendiste a nuestro hoyo y nos lanzaste una cuerda de amor inagotable. Tú eres el Dios que no solo ve, sino que redime. El que conoce todo de nosotros y aún así nos ama completamente. Señor, te confesamos que muchas veces hemos puesto nuestra esperanza en falsos redentores, en logros, en opiniones, en apariencias, en nosotros mismos. Pero hoy te decimos con humildad y con fe: tú, Señor, eres nuestro Redentor. Nuestra esperanza está en ti. Enséñanos a esperar como el centinela espera la mañana, a esperar con paciencia, con expectativa, con temor reverente y en comunidad. A recordar que no se trata de lo que sentimos, sino de lo que tú hiciste. Y que ya fuiste a la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. Hoy, oh Dios, descansamos en tu perdón y caminamos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a ponerte de pie y te invito a la mesa del Señor, a la mesa de los perdonados, a la mesa de los que han sido librados de culpa y de vergüenza por la gracia transformadora de Jesús.